A los pastores les parece que es tabú. ¿Qué hacemos? Si resuelven ser rebeldes o salirse, nosotros hacemos ese bloqueo. Pues yo digo que yo me hubiera divorciado de mi esposo. Hijos, hasta aquí. Ya no vamos a pelear más, ya no vamos a luchar más. Yo tengo una imagen en mi memoria en una época muy, muy dura de su vida, pero muy, muy dura, yo creo que la peor. Cero ayuda económica, cero ayuda en cualquier cosa, cero permisividad. Y oramos que más bien allá encuentren espinos. Pero que diga hasta aquí trabajé. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Un saludo muy especial para todos, bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, muy contentos de poder retomar y en este caso con una nueva temporada. ¿Cómo se llama esta temporada? Sin filtro, así que estamos muy emocionados porque además no vamos a ser solo los dos, sino que vamos a tener invitados supremamente especiales y bueno, ya queremos decirles quién está hoy, pero no, antes de eso. Pues bueno, hemos denominado esta temporada Sin Filtro porque ustedes ya saben que aquí lo que importa no es lo que el mundo, la sociedad o mucho menos Satanás nos diga, la única verdad que importa es lo que dice la palabra de Dios. Pero esta vez queremos traer invitados especiales que en su vida puedan demostrar con autoridad esa manera de desvirtuar estos mitos que vamos a traer para esta temporada. Así que prepárense porque los invitados que vienen no son cualquiera, son gente que son expertos en diferentes temas y nos van a dar luz, así que cualquiera de estos temas que sean importantes para ustedes, no olviden compartirlo, difundirlo, enviarlo. También escríbanos qué temas les gustaría escuchar y sobre esos temas buscaremos a gente experta que nos pueda dar luz para poder encontrar esta verdad. Por otro lado, recordarles nuestras redes sociales nos van a encontrar por todos lados como @JuanYAnaR. Allí van a encontrar los programas, las diferentes temporadas que en el pasado hemos tratado para que por favor las compartan. Si algún programa es importante y sabes que hay alguien que está atravesando por una situación que justo estamos tratando, dale esta manera de poder ser bendecido con esos programas y que puedan ellos también ser libres a lo largo de los temas que vamos a estar tocando. Así que, pues bueno, sin más preámbulos, hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer la apertura de la mejor manera, con el pie derecho, y hoy tenemos los mejores invitados. Los mejores invitados. Para introducirlos, no te desconectes, mira este video y ya regresamos. Hoy en Sin Mitómanos Sin Filtro tenemos a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento como nunca antes los habías visto. Pues hoy no solo hablarán desde sus facetas como pastores y líderes, sino también como padres, abuelos, suegros, amigos y más. ¿Cómo es su vida fuera de la iglesia? ¿Nos revelarán detalles desconocidos de sus dinámicas familiares? Descúbranlo a continuación. Pues sin más, están con nosotros los mejores. Bienvenidos a nuestros pastores Ricardo y Pati Rodríguez, a mis papitos. Gracias, hijitos. Gracias a ustedes por aceptar la invitación a Sin Mitómanos. No, hay que estar, ese es de los mejores programas que yo, si no es el mejor, yo creo. Es un programa que tiene mucha acogida. Los temas que tratan siempre son muy, o sea, aunque parecieran sencillos, pero es desvirtuando las mentiras del diablo y sacando a luz lo que sí es verdad. Sí. Y pues felicitaciones además. Sí, no, es un programa de actualidad, un programa que trae, que lo pueden ver los jóvenes, pero también lo pueden ver los más ancianos y puede ser los viejos, cambiar su mentalidad. Muy bueno, a mí me gusta mucho ese programa, se lo recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, para introducirlos un poco, vamos a hablar un poco acerca del mito que vamos a tratar con ustedes hoy. Hablando de esto, pues es una famosa frase que yo sé que ustedes han escuchado y de esa frase pues sale el mito. Las familias pastorales tienen que ser perfectas. Bueno, eso sí, tema le gusta harto a Pati. Pero primero quiero decir a los televidentes que no teníamos ni idea que nos van a preguntar, así que no es aquí nada preparado. Eso es lo terrible. Y sin filtro. Bueno, no, una familia pastoral es como todas las familias. Es que una cosa es el hombre o la mujer de Dios en el púlpito, porque es que la unción está sobre esa persona.
pero cuando baja tiene que vivir la vida cristiana como los demás. Tienen que ser buscadores, tienen batallas, tienen luchas al interior del hogar, con los hijos, pero tienen las herramientas que igual se las comparten a la congregación para que libren esas batallas y venzan. Se puede vencer, pero se tienen las mismas. Yo pienso que hasta más, porque tenemos un enemigo que quiere derribar no solamente la ovejita, sino a la cabeza del ministerio para dañar el ministerio. En primer lugar, los llamados somos nosotros. Y los hijos, pues a medida que van creciendo, que van madurando, que ve uno que tienen esa pasión por Jesús y que quieren servirle, pues vendrán detrás de nosotros. Una familia pastoral sí tiene que comportarse como Dios manda, porque no puede ser que sean unos aquí en la iglesia y otros afuera. Son una familia que ora, que clama, que tiene sus luchas, que ayuna, que, bueno, tiene que hacer todo lo que eclesialmente está ordenado, pero yo pienso que sobre todo tienen que ser muy sinceros en su intimidad con Dios. Necesitan esa intimidad con el Señor. Ahora, lo que tienen que saber es que la familia pastoral, por supuesto, tiene unos requisitos para el obispado. Allá en Timoteo habla de esos requisitos del obispado, del que tiene que tener su hogar, el responsable, muchas otras cosas que son muy importantes, sus hijos en sujeción, todo. Pero también tienen que entender que son seres humanos, no son ángeles. Entonces un día cuando entramos a la iglesia, los niños, los hijos nuestros cuando eran niños estaban peleando. Y entonces, pastora, mire que sus hijos están peleando. Y dijo, no, y también comen y van al baño. Me tienen aburrida con esa carnalidad, pero son personas, son seres humanos comunes y corrientes. Sí. Y yo pienso que algo que es muy importante y que tiene que ser muy puntual entre las familias de creyentes es el testimonio. A mí me parece que es importantísimo. El testimonio, como se los dije, en la iglesia, pero afuera, pero dentro de la casa, nosotros nunca les estamos diciendo a ellos tienen, pero con el ejemplo. Así es. Porque si tú haces una cosa mala, ellos la van a repetir 10 veces. Pero si haces algo bueno, tienes que hacerlo 10 veces. Bueno, siempre, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Pues qué buena introducción. Vamos a tener algunas secciones. Esta primera sección que vamos a abordar se llama Lo que nadie ve. Porque lo que todos vemos es que son ungidos, maravillosos nuestros pastores, esos líderes espectaculares, pero hay muchas cosas que la gente no sabe de ustedes. Y que deben saber porque también son de testimonio. Aquí no es ver, yo puedo dar testimonio de quiénes son ustedes, y muchas veces en muchas prédicas alrededor de diferentes escenarios he podido testificar de cómo yo considero que ustedes son mis pastores, no por lo que veo en la tarima solamente, sino más bien por el testimonio que ustedes son fuera, en casa, en otros escenarios, cómo libran esas luchas. Pero, ¿qué luchas? ¿Qué cosas que ellos no saben? Entonces, nosotros, yo puedo decirlo, somos muy bendecidos porque tenemos unos papás que nos tratan como mamá gallina con sus polluelos, que nos aconsejan, nos ayudan a librar batallas, en los dolores, en las luchas, en las formas de pensar, y precisamente en esa lucha de carácter, en las maneras diferentes de pensar, en las maneras diferentes de ser, lo normal, los roces, las peleas. La pregunta de lo que la gente no ve es cómo manejan los Rodríguez las problemáticas en la familia, cómo solucionan sus conflictos entre hijos o con los nietos. Bueno, nosotros a veces, por ejemplo, en vacaciones. Las vacaciones nos vamos todos de vacaciones al mismo lugar y el primer día todos felices, contando qué pasó, sea en el congreso, o sea en el avivamiento al parque. Todo está normal. El segundo día y el tercero empieza a salir la carne por ahí de alguno, ¿no? Entonces, o en las conversaciones que uno ve que les despiertan de pronto vanidad, codicia, no sé, cualquier otra cosa que uno... Entonces ahí entramos nosotros, empezamos, íbamos a un lugar donde alquilaban los carritos de golf y entonces nosotros tomábamos el carrito y llamábamos a uno de ellos o a una pareja de ellos. Sabemos. Y ya todos saben, ya, esos van les van a jalar las orejas, decimos aquí en Colombia.
Entonces, y ahí les ponemos como en orden. Siempre lo hacemos así. Tampoco les permitimos nunca nada perverso, jamás. No, el vocabulario tiene que ser vocabulario de un cristiano. El comportamiento, el testimonio. Claro, todo el tiempo toca estar corrigiéndoles. Que no hablen de los demás, que no sé, todo eso se da mucho en las reuniones. Compartimos, nos reímos, almorzamos juntos y una que otra cosita tenemos que ir poniendo en orden la casa. Las vacaciones son nuestro Gilgal. Sí. ¿No? Y ahí también aprovechamos tiempo para hacer el devocional, para escuchar palabra profética de parte de Dios. Es algo que es muy especial, pero yo quería preguntarte, hijo, si hay algo especial que querían preguntarnos con respecto a este tema. No, puntualmente la gente quiere saber cómo se libran esas batallas, cómo luchan con el carácter o el temperamento de sus nietos, que es tan diferente que lo que uno le dice al uno, a mí me pasa con mis hijos, uno le dice este no haga, este lo recibe bien, el otro por su carácter o su forma de ser es difícil, entonces ese tipo de cosas. Ya sabemos cómo es cada uno y nos toca ver cómo los manejamos. Las batallas cuando es golpeada la familia es diferente, ¿no? Eso ya es, nos metemos en oración, hacemos votos como familia, a mí me gusta encerrarme, creo que esa es la forma de ser del hombre, ¿no? Como aislarse un poquito y hasta encontrar una respuesta en Dios. Pero tenemos que seguir adelante, no podemos quedarnos ahí en la batalla. Son diferentes, ¿no? Y sí. el plan por el que Dios nos ha forjado, yo lo que desde acá puedo ver también es cómo ustedes se encargan de identificar ese plan y ese propósito que tienen con sus hijos, y eso a mí me ha marcado mucho para saber ser con mis hijos y saber que cada uno es diferente, que cada uno tiene su temperamento y su carácter, pero que ellos puedan seguir el plan por el cual Dios los formó. Eso es algo que hemos podido aprender. También de lo que ustedes nos han enseñado es que servir al Señor es morir día tras día y rendirse todos los días a Él. Y una vez, creo que mi tita fue la que tú dijiste una vez que ustedes su oración cuando el Señor les llamó fue yo y mi casa serviremos al Señor, pero que en realidad no sabían la densidad de lo que era esa frase. Tremenda petición. Y que hay muchos pastores que de hecho no sirven con sus familias, pues porque es más fácil servir solo que arrastrarse a una cantidad de personas y ser responsables de ellos y de su vida espiritual. Yo creo que ahí los pastores, los siervos de Dios, se pierden de grandes columnas porque son una bendición. Los hijos han estado en todas las batallas. Ellos han conocido todo lo que pasa alrededor desde que empezamos el ministerio, desde que salimos, las luchas económicas, las luchas de la fe, las luchas espirituales. Entonces pienso que es definitivo, por lo menos para nosotros, el llamado lo hizo el Señor como un llamado sacerdotal, la familia sacerdotal. No, claro que no medíamos el alcance, pero la decisión sí estaba radical. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero con la medida que iban creciendo, hubo un momento que cuando empezaron las universidades, que casi al tiempo comenzaron, en que ahí lo entendimos. Dijimos, no, espera un momentico, nosotros hicimos un voto y ustedes lo estamos levantando para que sirvan a Jesús, así que lo que estén estudiando piensen cómo es que va a servir en la casa del Señor. Y cambió el rumbo de todos entonces ya empezaron a estudiar para el ministerio, a prepararse en teología y a estudiar, o en otras áreas, pero siempre con la visión, es para servir a Jesús. Cualquier talento que tengamos, cualquier habilidad o profesión que hagamos, es específicamente para servir a Jesús, que yo y así lo estamos haciendo con los nietos que ya vienen. Pero acuérdate que llegó un momento en que decíamos, yo y de los que mi casa quieran. Porque fue difícil. Y para allá yo creo que es bien importante porque morir y rendirse son frases, a veces yo creo que hoy en día un poquito de cajón, pero no se entiende la realidad de lo que es morir y rendirse. Sí. Y una de las preguntas que queríamos hacer es, ¿cuál ha sido uno de esos momentos de vulnerabilidad en los que cada uno sintió que no podía más? Bueno, a veces las batallas de los hijos, en que como que se salen de las manos y ya nos toca la batalla de la fe. Ya es pelearla en oración, en el altar, en ayuno, ya es algo que, pero uno no ve nada. No y en es sino disciplina, problemas. Porque nunca les hemos permitido que hagan lo que... Pueden hacer lo que quieran, pero no con nosotros, no en la casa y menos en la iglesia. Entonces, creo que sí les hemos como puesto un parámetro alto. Y yo siempre le decía, Señor, y les decía a mis hijos,
si ustedes quieren servir al Señor, tienen que ser dignos, porque Él no tiene la obligación de llamarlos porque son los niños bonitos de papi y mami. El llamamiento es algo muy personal con Dios, y si Él los halla aptos, entonces el Señor los va a llamar, y si Dios los llama, el Señor los va a respaldar y los va a apoyar. Tremendo. Dice la segunda carta de Corintios, y esto como introducción, en el capítulo 12, en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo sé que es tremendo poder ver cómo Dios toma cada momento y cada lágrima, y de cada una de ellas Él se acuerda, Él toma esos momentos de dificultad, y he visto cómo han quedado callados nuestros enemigos esperando, por ejemplo, formas de librar batallas que tú nos has enseñado, de guardar silencio y esperar en Él la salvación. Y hablando de esos procesos en el conflicto, en las relaciones, ¿hasta qué punto la familia se debe ver involucrada en las decisiones que se deben tomar, como cosas sencillas, como, no sé, un viaje o vacaciones, o hasta qué punto va, digamos, un nieto que va a estudiar o algo, ¿cierto? ¿Hasta qué punto uno como pastor debe meterse en esas decisiones? ¿Cuál debe ser como ese filtro? Bueno, ¿qué línea se puede pasar en esa toma de decisiones importantes? De la familia. De la familia. Y es bien delicado, pero a veces uno tiene que... Normalmente el Espíritu Santo es el que lo está ayudando a uno, porque cuando plantean algo, uno enseguida discierne cuándo es Dios el que está en el asunto, cuándo es Dios el que realmente quiere que tome ese rumbo. Pero cuando no, la paz se le va a uno, entonces uno se sienta con el hijo o con el nieto y le habla, le muestra otras opciones, le abre otras oportunidades para que él vea, no se enceguezca en lo que quiere, en su capricho, sino que le muestran otras opciones y lo manda uno a orar. Y venga con una palabra. Yo voy a orar y tú vas a orar, pero el que tiene que hablarle al Señor es a Él y no a mí, porque yo ya sé que está mal su decisión, pero tiene que hablarle al Señor. Y van y oran, y a las semanas allá aparecen, el Señor quebrantados, el Señor me habló y me dijo que esta era mi línea. Tremendo. Ve que ahí va el Señor contigo. Ya, gracias a Dios lo han hecho bien. En cuanto a las batallas. Tú diste una cosa de las batallas al comienzo del texto, y es que si no hay batallas no hay victorias. Entonces para uno es muy difícil cuando enfrenta una crisis. La gente oye los testimonios y aplauden y se alegran y se inspiran, pero no saben lo que se sufrió detrás de eso. Pero es necesario esas batallas, porque ahí es cuando Él dice, me gozo más bien en mis debilidades, porque ahí cuando hay una debilidad, cuando hay un ataque, es cuando Él se glorifica, y entonces ese testimonio honra al Señor. Sí, tú dijiste creo que fue la pregunta pasada, que cómo podíamos enfrentar nuestras debilidades y esas luchas que uno como que quiere tirar la toalla, en otras palabras, pero creo que fue la idea. Y pues yo pienso que realmente ninguno de los dos nunca ha dicho hasta aquí. Pienso que esa debilidad llega hasta la puerta de nuestros lugares secretos. Hasta que nos encontramos con el Señor, puede ser que la batalla sea muy, muy, muy dura, que se viven batallas terribles, la traición, la desobediencia de los hijos, cuando hay pecado, cuando hay luchas verdaderas, entonces uno tiene pues la certeza de que en el Señor tiene que encontrar esa victoria, y la fe y la certeza de que el Señor nos va a llevar al otro lado. Creo que jamás ustedes nos han oído decir, hijos, hasta aquí, ya no vamos a pelear más, ya no vamos a luchar más, nos vamos a retirar, gracias al Señor. Y también tenemos un pensamiento muy claro, y es que el siervo de Dios no se pensiona. Pues que le llegue la pensioncita, sí, pero que diga hasta aquí trabajé, no. No se jubila. Bueno, vamos a una sección un poco de lo que le gusta a este programa, y es lo que nadie pregunta. No sé si se atreven a preguntar. Pero... Sí, exacto. Entonces, lo que nadie preguntó, que quieren saber más bien. Pero, ¿cómo
Bueno, y esa pregunta yo la puedo responder, pero no, quiero que ustedes cuenten cómo ha sido para ustedes o cómo fue para ustedes la llegada de los esposos o las esposas de sus hijos, cómo fue para ustedes el tema de aceptarlos, recibirlos, hasta qué punto es la realidad de ser suegros, cómo lo viven ustedes desde su perspectiva. Ay, yo sí quiero decirles que a los suegros, a todos los que van a los malos suegros, procuren ser buenos suegros. Ay, sí. Yo veo a veces en los hermanos, y son gente madura, entre comillas, de liderazgo, pero pésimos suegros. Bueno, nosotros, gracias a Dios, hemos sentido la paz con todos cuando ha ido llegando uno por uno, y le recibimos como hijos, y lo que hacemos es, una de las cosas que hemos decidido con Pati es, en los conflictos no nos metemos, pero cuando hay un conflicto en la pareja, procuramos defender no al hijo, sino a la nuera o al yerno. Sí, porque es que las suegras siempre quieren defender al hijo y la nuera se vuelve la mala del paseo. Y esa es la famosa guerra de tantos chistes y bromas que hay contra las suegras. Es por eso, porque los suegros defienden a sus hijos. Pero nosotros porque conocemos nuestros hijos, tenemos que defenderlos de lo que nosotros sabemos que ellos tienen como algo mal de su carácter. Yo creo que para mí lo fundamental lo aprendí de mi suegra. Ellos son 11 hermanos y ella me decía, mijitas, usted figúrese el problema aquí con 21 muchachos. Es gravísimo. Entonces mi decisión siempre fue, decía ella, nunca ir a sus casas si no nos invitaban. La puerta de nuestra casa siempre abierta para todos. Pero mi hijita no llegue a la casa de sus hijos como la suegra. Ay, no, pues aquí hay como polvo, esto no me gusta, la comida estuvo como... No, llegue como de visita, como la mejor amiga y nunca va a tener problemas, pero procure nunca ir a la casa de sus hijos. Y otra cosa que nosotros resolvimos fue adoptar a nuestras nueras y a nuestro yerno como hijos. Por lo que nunca hemos sentido esa carga con que, ay, es que fulanita, menganita, porque para mí son mis hijos. Y los tratamos, procuramos ser muy parejos con todos. Una vez puede que uno no esté de acuerdo. No nos ha pasado, gracias a Dios, pero sí es una buena sugerencia y un buen consejo. Si no estás de acuerdo, pero una vez fueron al altar, ya delante de Dios son uno. Así que hay que aceptarlo, amarlo, ayudarlo, involucrarlo a la familia. Sí, así. Confirmo, yo soy más hija que él. Más consentida. Total. Bueno, yo sé que hay muchos papás que claman por la salvación de sus hijos y que simplemente pasa el tiempo y ellos toman sus decisiones, se van pasando. ¿Cómo enfrentan ustedes ese proceso con sus hijos que estando aquí a veces dudan, luchan, no quieren servir al Señor, van y vuelven? O que aún tratan y pues que no solamente los hijos espirituales, naturales, sino también con los hijos espirituales, ¿no? ¿Cómo es esa lucha? Bueno, yo creo que esta vez voy a empezar yo, con el mundo. Totalmente de acuerdo. En cuanto a eso, pues nosotros nunca negociamos con nuestros hijos el ir a la iglesia y el hacer su devocional. Si no eran salvos todavía, ese no era el problema, porque sabíamos que aquí en la iglesia, de alguna manera, el Señor los iba a tocar. Siempre oramos, siempre clamamos, siempre le pedimos al Señor que los dirigiera a sus caminos. Clamábamos porque fueran siervos del Señor y esperamos en el Señor, y cada uno de nuestros 5 hijos fue teniendo ese encuentro con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, y gracias al Señor hoy todos son salvos. Igual creo que los nietos también han hecho sus decisiones. Bueno, están los pequeñitos y ellos todavía están en la edad de tener ese encuentro con el Señor, pues que son niños. Pero igual la exigencia es ser espirituales. Sí. Nosotros con nuestros hijos no hemos sido blandos, no hemos sido livianos y no les permitimos el carnalismo. ¿Qué hacemos? Si resuelven ser rebeldes o salirse, nosotros hacemos ese bloqueo. Es decir... Como a Cuba. Sí, como cero ayuda económica, cero ayuda en cualquier cosa, cero permisividad. Y oramos que más bien allá encuentren espinos.
en el mundo, con sus amigos, empiezan a encontrar que los amigos del mundo no son tan amigos, que los negocios de este mundo no son tan buenos, no le van a producir como servir a Jesús. Y que el Señor los ponga en esa lucha, pero no hay ese bloqueo. Hasta que ellos solitos llegan, porque todo lo que le enseñamos cuando niños, cuando estaban afuera, cuando estaban en esa batalla, el Espíritu Santo se los recordaba todo el tiempo, hasta que no pudieron resistir más al Espíritu y ya regresaron. Y regresaron para ser radicales por Jesús. Ahora ellos lo hacen con sus hijitos. Las promesas del Señor tarde que temprano se cumplen, y algo que nos han sabido enseñar es que hay que ser pacientes con el Señor para esperar ese cumplimiento de esas promesas. Y sabemos que tal vez el Señor Jesús no lo ha dejado como un modelo claro, a él no le correspondían de inmediato, y cuando eso pasaba, la culpa no era del maestro. Seguramente algo que hemos aprendido con ustedes es la escuela del Espíritu, que con cada uno ha sido diferente, ¿no? Y así como con Cámanes, son todos los hijos, más las nueras, el yerno, y ahora los nietos, que no son poquitos tampoco. Y las nietas, las nueranietas. Ajá, exactamente, la familia cada día crece más. Pero como papás, suegros, pero también jefes, pero también pastores, de nosotros como hijos, ¿hasta qué punto se involucran con temas de los nietos? Decisiones, consejos, o sea, ¿hasta dónde dicen ustedes o qué consejo le dan a todos los que están escuchando, que tienen como esa posición de papás y suegros y que ven que se están yendo por el mal camino, pero tienen sus papás? Sí. No, yo sí, nosotros, bueno, gracias a Dios que nuestros hijos nos valoran, nos respetan y oyen nuestro consejo. Y siempre, ellos ya saben, ellos mismos le van diciendo, el Tito te va a llamar. Yo estoy seguro que te está viendo que estás seco espiritual. Porque los papás se dan cuenta, pero o sea, en la reunión, en cualquier momento, pum, la mirada mía, y yo ya me detengo, y ya dicen, se dio cuenta, lo voy a llamar. Y ellos ya saben, y los llamo y hablo con ellos y se enderezan. Pero yo creo que algo lindo es que así como nosotros los enseñamos a ellos los han enseñado a los niños, con disciplina, con carácter, con valores, no siendo permisivos absolutamente con el pecado. No les permitimos ver cualquier tipo de televisión, más bien se la evitamos. Bueno, hay una cantidad de... la fe. Ni el asistir a la iglesia, eso no es negociable, y ellos lo saben. Entonces creo que como se ha criado la humanidad hasta el día de hoy, es muy a través del ejemplo, es muy a través de ¿cómo se llama? La tradición, ¿sí? Que nos encanta el ajiaco santafereño, porque así lo hacía mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Entonces aquí lo que les encanta es ir a la finca, comer carne, porque le gusta al bisabuelo, al abuelo y a todos. Sí, yo creo que uno es el ejemplo, ¿no? Yo nunca he regañado a los nietos, una sola vez, nunca los he regañado, pero les hablo, y porque lo han hecho bien los papás. Dicen, ya cuando está grave, ya le vamos a decir a los titos. Esa es la amenaza más grande. Esa es la amenaza más grande. Y saber que nosotros nunca los regañamos, solamente que nos sentamos y les hablamos. Pero nos ponemos tristes. Pero es que mi Tito no necesita regañar, o sea, él solamente con su cara de decepción es como se nos derrumba el mundo. Le fallamos. Para mí ese era el peor castigo. Sí. Qué bueno. Yo creo que podemos pasar a una sección, y es lo que todos queremos saber. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué decisión hubieran tomado diferente a lo largo de la vida? Que hubieran dicho, de pronto aquí yo no hubiera tomado esta decisión. ¿En el ministerio? En general. Lo que quieran. Lo que quieran mencionar. Pues yo digo que yo me hubiera divorciado de mi esposo, pero lo buscaría como loca y me volvería a casar. Bueno, yo sí digo que fue la confianza en el liderazgo. Mi papá tuvo una experiencia en su vida, y él tenía sus amigos con los que compartía su vida social y todo, y lo defraudaron. Y él tenía un dicho: amigo, el ratón del queso. Decía, ese era su dicho, ¿no? Entonces, a uno le pasa en el ministerio que ve a sus hijos, y como uno le ve los defectos que viven con uno, tiene más confianza en los que están afuera.
los que, o sea, el liderazgo que teníamos en ese entonces, más confianza porque una cosa es la cara que le muestran a uno le muestran Pero la buena cara. Realmente no los conoce. Pero uno no sabe lo que hay ni al interior de sus hogares ni en sus corazones. Con los hijos uno sí lo sabe. Entonces por eso uno no los vea tan maduros como los otros, pero hoy si pudiera devolver las cosas, hubiera esperado pacientemente el crecimiento de los hijos, porque los conoce uno, los corrige uno, enderezan su corazón y están listos para liderar. Hoy, gracias a Dios, son los que están en el liderazgo. Tremendo. Pues bueno, aquí hay una pregunta un poquito densa dentro de lo que es para el pastorado, porque sé que es lo que más critican dentro del ser pastor y tener iglesia. ¿Qué opinan del estereotipo que se tiene en todo el mundo respecto a los pastores y su relación con el dinero? O lo que tienen y lo que se consigue es por la iglesia. Cómo romper ese estereotipo que se tiene y que todos puedan escuchar acerca de su opinión, pues. De la gente. Bueno, lo primero que es que dice la misma escritura, si cuida la vaca no lo puede tomar de la leche de ella, pues o sea, hay un principio bíblico, ¿no? Del sostenimiento de los, porque dice que el que predica el evangelio, pues que viva del evangelio. Ahora, voy a explicarles algo acerca del manejo de las finanzas. Lo que es ofrenda de la iglesia. Lo que es protemplos, si sean para proyectos, es proyectos. Pero están los diezmos. Los diezmos no es que sean del pastor. La Biblia dice, con los diezmos se sostiene el pastor, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia. Sin embargo, en el caso de avivamiento, no podría sostenerse avivamiento si los diezmos fueran para nosotros. Luego entonces nosotros cuando empezó la iglesia a crecer pequeñita, pues ya 30, 70, 100, entonces ya dijimos, bueno, la mitad de los diezmos son de la iglesia, la mitad eran para nosotros, y luego no, el 70, el 80, el 90, entonces todo lo que entra en la iglesia de avivamiento es para la obra del Señor y está un porcentaje que es nuestro salario, un porcentaje pequeñito que es nuestro salario, que como ha crecido, pues ha sido bendición. Pero por otro lado, están las invitaciones a predicar, y si las aceptáramos todos, económicamente tendríamos muchísima solidez, claro. Porque la gente es muy generosa con las ofrendas y uno llega y sale a predicar y se votan por pastor, quiero sembrar esto en su vida, esto es para ustedes, para su familia, pero nosotros como estamos dedicados a cuidar el avivamiento, cuidamos el avivamiento y aceptamos 1 o 2 invitaciones al mes, máximo, porque queremos cuidar el avivamiento. Pero eso el pastor necesita que su familia tenga solidez económica, y si no le toca, que el pastor, porque le toca a algunos, que es el ministerio bivocacional, que le toca trabajar y para poder sostener a su familia, porque él es absolutamente responsable de que haya sustento para su familia. ¿Sí? Entonces, como bendice a los otros, él también necesita esa provisión, él también necesita que sus hijos estudien o tener un techo, como todo el mundo lo sueña. Así que no critican a los pastores, sino oren más bien y son una buena tierra para que si es de otra iglesia, siembre sobre tus pastores. Hay otro principio que la gente desconoce y que quieren pasar por encima de eso, y es que nosotros también diezmamos y ofrendamos y cada vez que hay retos en la iglesia, somos los primeros que vamos y ofrendamos, y hemos ofrendado muchas cosas nuestras cuando hay necesidad en la iglesia. Y no solo a la iglesia, sino a otros ministerios. Y a otros ministerios, porque consideramos que la iglesia pues es parte del reino, no es mi reino. Salimos de lo nuestro, porque no solamente es que entonces de mi sueldo, pues yo voy a dar aquí 1,000 pesos o $100, no. Es que de lo que es nuestro, de lo que Dios nos ha dado, hemos tenido que salir por la causa del Señor. No voy a entrar en detalle porque me pierdo la bendición, yo ya tengo mi bendición. Pero nosotros estamos más comprometidos que el resto de la iglesia en asegurarnos que funcione, que el ministerio avance. Pero entonces aquí la pregunta que te deberías hacer: si yo soy fiel con mis diezmos y con mis ofrendas, y el Señor abre las ventanas de los cielos y me bendice, ¿no debería pasar lo mismo con nosotros? No hablemos como siervos, hablemos solamente como un hombre y una mujer de Dios que siembra fielmente, que cree en las promesas del Señor, que está allí todo el tiempo delante del Señor, que lo que está haciendo no lo está haciendo para su propio vientre, sino para el bien de la sociedad a la que pertenece. ¿No debería el Señor bendecirnos? Sí, ¿Dónde dice, no? ¿Dónde dice que espiritualmente hay a unos que diezman y Dios bendice y a otros no? Y a otros no. Sí, porque aquí había una familia, una familia rica.
Y entonces yo le decía, ¿por qué si tú diezmas 1 millón, o das una ofrenda, por ejemplo, para el templo, de 1 millón de pesos, y yo también doy una de 1 millón, ¿por qué a ti el Señor te habría de dar 100,000 y a mí no? ¿Cuál es la diferencia entre tu dinero y el mío? Si yo lo doy, yo estoy saliendo de mi dinero y pongo, y tú lo pones, lo que tú ganes, lo ganas para ti, tu empresa, tu negocio, eres tú. Lo que yo gano lo tengo invertido en el reino de los cielos. Porque si yo fuera Dios, yo diría, pues a este pastor le voy a dar el triple que al otro, porque es que el otro es para su negocio, para su empresa y su familia. Propio vientre, en cambio, este está dedicado al reino. Entonces, no lo hace el Señor así, pero sí me cumple a mí como le cumple a los demás. Pero la otra cosa también es ver que Dios bendice de una manera que uno se sorprende. No hay cosa que le hemos pedido que, Señor, yo quiero esto. No, pero Él nos sorprende porque Él nos ama. Y Él nos bendice con sobreabundancia, porque así nos lo prometió. Ahora, no todo es sueldo, ¿no? Es bendición de Dios. Claro. Tener los hijos en la fe, tener salud, tener provisión, todo está la bendición. Mire, por ejemplo, nosotros comprábamos un apartamento, lo arreglamos. Por ejemplo, cuando ustedes se casaron. Nosotros acabábamos de vender el nuestro y comprar uno que lo estaban construyendo. Y Juan no lo pudo estrenar. Y entonces se casó. Y llegamos nosotros y dijimos, ahora nos va a quedar esto grande para nosotros. Fuimos a venderlo y nos dieron un poco más del doble. Estamos hablando de un 10% más, del doble. Pagamos los impuestos que llaman ganancias ocasionales. Las pagamos, pero el Señor nos lo dio. ¿Quién nos dio? Fue Dios. Sí, fue el Señor. Fue el Señor. Entonces cosas como esas nos han sucedido cantidad de veces. Pero hay otra cosa. Porque es que este es un tema que a la gente, a los pastores les parece que es tabú, y entonces como que prefieren no hablar del tema. Pero la otra cosa que también es muy importante entender es que nosotros nunca tenemos nuestros bienes por propios, son del Señor. Y lo hemos demostrado vez tras vez tras vez. Si hubiera la necesidad de vender nuestro apartamento, de vender lo que el Señor nos ha dado, la gente sabe, porque lo sabe, que nosotros fácilmente lo hemos hecho. No lo vamos a hacer, lo hemos hecho. Nos pasó con del templo. Pusimos en venta el apartamento con la intención de sacar de ahí una buena porción para la construcción del templo, para la cimentación, el comienzo. Y yo hablé en el púlpito, necesitamos 50 personas, ¿te acuerdas? De $1,000 o algo así. Y en un momentico, no pasaron 10 minutos y ya 50 habían corrido para dar eso. Cuando terminó eso, yo estaba quebrantado y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿te das cuenta que yo no necesito tu casa? Porque yo estoy listo para darla, pero no la necesito, yo te la di. Yo también. Sí, también. Tremendo. Pues hay una última pregunta y la voy a cambiar un poquito en la formulación, pero de golpe va a bendecir a los ministros y a los pastores jóvenes que están surgiendo. ¿Qué le dirías al Ricardo que está empezando el ministerio o a la pastora Pati que está empezando el ministerio? Bueno, tanto que aprender. Aparte de lo que hemos enseñado de la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, porque eso hace que sea fuerte, lo que haces afuera, lo ganas adentro. Pero también van a tener que militar por fe, creerle al Señor, porque van a venir desafíos. Uno no tiene que forzar ni meterse a la loca a hacer locuras, ¿no? Pero creerle cuando Dios hace una promesa y moverse con esa certeza de lo que espera. Esos son los héroes de la fe, lo que está ahí en Hebreos, que sale a una tierra que no sabe dónde es, pero sabe porque Dios lo envió, porque tiene la certeza de lo que le espera. Sabía que a algún lado lo iba a llevar Dios y que lo iba a bendecir, ¿sí? Es el héroe de la fe, el que enfrenta a Faraón como mirando al invisible, porque sabe lo que le espera, porque sabe que viene una tierra prometida. Entonces, la fe es muy importante. A nosotros nos ha hablado el Señor y nosotros sí, nos lanzamos, pero claro, cuando habla el Señor, no cuando habla nuestro corazón. Yo creo que el consejo que yo pues me he permitido, sobre todo contigo, Anita, y bueno, donde vamos las pastoras siempre jovencitas, pastora, pero cuéntame cómo hago esto, cuéntame cómo hago aquello. Pero yo, Anita, siempre le he dicho, lo que tú mejor tienes que hacer es caso. Obedécele al Señor y te evitarás millones de problemas. Ser una mujer de oración, ser una mujer de la palabra, porque no hay nada tan horrible que escuchar a una persona que quiere sentirse muy espiritual, pero que jamás usa la palabra porque no la conoce, porque se nota el vacío, porque ahí hay un hueco gigantesco.
Entonces, pues yo les animo a ser no solamente asiduos lectores de la palabra, pero también hacedores de ella. Y la obediencia, porque el Señor ama más la obediencia que el sacrificio. Él no necesita el sacrificio porque el mayor sacrificio ya fue hecho por Jesús. Obediencia. Creo que Él la premia y Él pues se la merece. Él se merece que le obedezcamos. Pues les hablamos sin, ¿cómo se llama? Sin filtro. Sin filtro. Pues en ese orden de ideas podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. No, definitivamente podemos decir que no hay familias que sean perfectas, una familia pastoral que sea perfecta, pero sí podemos decir que hay vasijas de barros rendidas a los pies del Señor y que en su misericordia servimos al Señor y sirven al Señor por generaciones y que le han conocido de forma tan viva y tan real como lo han hecho nuestros pastores. Así que, pues, ¿por qué no nos bendicen, por favor, para cerrar este mito? Claro. Bueno, gracias, Señor. Primero, ustedes tienen que saber que somos de carne y hueso y tenemos las mismas luchas y batallas que ustedes y tenemos que librarlas. De la misma forma en que lo libramos, háganlo ustedes. Y como dice en Hebreos, sean imitadores de la fe de sus pastores. Padre, yo te ruego por cada televidente, por cada persona que está en las redes sociales, conectados ahora y escuchando esta palabra, que ellos sean edificados, que las dudas se aclaren, ese don de sospecha se quite, Señor, y ellos, por el contrario, se alegren y tomen un ejemplo de vida para sus familias. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te clamo, Señor, porque tú levantes un ejército de valientes que te crean, que te sigan, que te sirvan, que se apasionen por ti, Señor, que no haya reto grande delante de ellos que no puedan alcanzar por fe. Y, Señor, que tomados de tu mano podamos decir que si tú vienes pronto, habremos hecho la tarea y nos vamos a encontrar cara a cara contigo un día y queremos darte las mejores respuestas. Te doy gracias por toda la audiencia que tienes Sin Mitómanos. Sí. Gracias por nuestros hijos que lo hacen perfectamente. Gracias, porque son esforzados, porque son valientes, porque las cosas que han hecho las han hecho por convicción y no porque se les obliga o se les manda. Y como conductores de este programa los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y a todo el equipo que no se ve lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Hay una sección muy interesante. La última. Una sección en un minuto y esta es la sección que se llama Sin Filtro. Una respuesta en un minuto. Tarea que odiaban hacer de niños y que ahora les gusta hacer. Leer. A mí, ¿cuál podría ser? La disciplina. Me gusta, o sea, no es que me guste la indisciplina, pero la disciplina me ha costado, porque uno tiene que ser en el Señor muy disciplinado. ¿Materia favorita en el colegio? Matemática. No, a mí me encantaba la historia y la geografía. Nunca me iba bien, pero... Esta pregunta es obvia, pero me toca hacerla. ¿Cuál es el hijo o el nieto favorito? No, aquí pues toca... Mis hermanos, por favor, ustedes no vean esto. Es sin filtro. Yo pienso que los hijos... favorito ninguno, pero el más consentido, pues cuando se hacían porque era el menor, y entonces ya se salvó de varias disciplinas, porque uno decía, ve y lo regañas tú, no, ve tú. Ya nos fuimos cansados, eso ya no lo regañamos. Ya estábamos cansados. No, muy bien. Pienso que les amamos enormemente. Y pues sí, hay hijos que de pronto uno dice, pues este por aquello, pero todos por aquello, entonces a todos los amamos muchísimo. Bueno, entonces, ¿cuál es el hijo o el nieto más berrinchudo, cascarrabias? Son diferentes, por ejemplo, uno es temperamental, Alejo, ¿no? Juan y qué, ¿no? Peleamos ahí todo el día, pero no queremos. Berrinchudo. De lo mismo consentido. Sí, es que es de consentido. Sí. Me tocó lo feo. ¿Cómo le propusiste matrimonio? ¿Yo? ¿Y cuándo se casaron? ¿Quién propuso matrimonio? Ella me vio y dijo, ese. Ay, tan mentiroso. Ay, mire, estaba
yo fui a visitar a un amigo. Había comprado una bicicleta a un obrero. Un obrero le dije que era jefe de seguridad industrial en una empresa y un obrero tenía una bicicleta y estaba vendiendo y se la compré. Entonces ese día me fui a visitar a mi amigo que quedaba como a 10 cuadras en esa bicicleta. Entonces yo llegué ahí y ahí nos sentamos en el jardín y Pati se asomó por la ventana porque la novia de él era la prima de Pati. Me tocaba cuidarla. Sí, entonces se asomó por la ventana y ahí ya se enamoró de mi carro. La verdad, nosotros fuimos al principio más amigos que cualquier otra cosa. Y la intención no era como que el noviazgo y la bobada, sino ser muy transparentes el uno con el otro, contarnos absolutamente todo lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba. Y lo que nos había pasado. Lo que nos había pasado porque habíamos vivido cosas muy duras, dejar de lado la cara bonita para la novia o para el novio. Y con el tiempo nos comenzamos a enamorar. Jugar parqués, siempre le ganaba. Porque me hacía trampas. Y ahí como riendo y molestando, reíamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todavía. Sí. Sí. Graben esta pregunta, por favor. No. No, Pienso que fue más la amistad que cualquier otra cosa. Y pues no nos sorprendimos de venga, me arrodillo y le pido la mano. No. Fue como natural en nuestra conversación, se dio y tomamos la decisión. Esto ya tocó. No era como ahora que son. Sí. Ahora es todo un misterio. No, son más bombriles estos muchachos. Y son charros ya, con eso de que se le arrodille, si ya saben. Y sobre todo las películas, muchos le piden la mano cuando llevan viviendo juntos 3 años. Sí, eso no se vale. Ya que le va a pedir. Él quiere que graben que yo haga esta pregunta, Dios mío. ¿Millonarios o Nacional? Millonarios. Ay, Claro. Que quede registrado. Hay que entender, somos bogotanos y los dos equipos bogotanos, Santa Fe, A no era uno y otro, no sé por qué la Nacional. selección Colombia. Sí. A mí tanto que Millonarios o Santa Fe, esos jueguitos no me gustan. Pero eso me es como encanta que la diga uno, selección. ¿cuál es su equipo de fútbol favorito? Pues dice Colombia, ¿no? Pero dice, no, por allá Francia. Y dice, ¿qué tiene que ver Nacional? Bueno, la que sigue. ¿Comida favorita? A mí la pasta. La carne. La carne. ¿Personaje Carla. favorito de la Biblia? David, de pronto. Para mí, Moisés. Sueño que esté por allí pendiente por cumplir. No, está dentro de los avivamientos, el avivamiento a las naciones, ¿no? Yo pienso que esa es una carga. Pero tengo un sueño, una visión que Dios me dio un día y en un estadio de los Estados Unidos que yo digo, bueno, todavía no se ha cumplido. Cierto. Sí, no se ha cumplido, pero la dio cuando estábamos el grupo más grande que habíamos tenido, que eran 50 personas. Y ahí me la dio. Stadium, ¿era? Sí. ¿El Yankee Stadium? En un estadio de los Estados Unidos, sí. Tremendo. Para mí, pues les digo de todo mi corazón, ver a Colombia transformada. Yo amo mucho mi nación. Yo soy una patriota ferviente. Por eso no hay ningún evento que se haga en avivamiento que no empiece con el himno nacional, porque además es hermoso. ¿Sí? ¿Avivador favorito? Avivador favorito. No, pero me falta un pedacito de sueño. Ver la iglesia terminada. Ay, sí. Y ver a nuestra iglesia, las ovejitas, bendecidas, espiritualmente maduras, que uno cuando se las encuentre tremendo, porque pues tienen esa palabra que los forma, tienen esa presencia de Dios con ellos. Ese es mi mayor sueño. Avivador favorito está difícil. Pues John Wesley me inspira mucho su trabajo, como Charles Finney también su unción de avivar, de llevar avivamientos, pero hay otros de estas nuevas generaciones también muy ungidos. Cuando uno habla de Kathryn Kuhlman, que hay cosas que la gente no conoce de ese ministerio. Es esa gloria que le acompañaba y la forma como el Señor se manifestaba en milagros. El misterio de ella de milagros era impresionante. Pero esa es la gloria que la acompañaba. Eso me apasiona. Para mí, Ricardo Rodríguez. Ay. No, lo digo de verdad, porque lo admiro, porque es un hombre maravilloso, maravillosamente apasionado por Dios, por su tiempo con Cristo, por su tiempo devocional, porque no hay reto que se le ponga enfrente que él diga, uy, no, nada. No es solamente porque es mi esposo y lo amo, sino porque realmente es un hombre que como que transpira ese avivamiento. Pero yo también quiero
hacerles una pregunta a ustedes. Ay, a ver. Cada uno tiene que responder. Bueno. ¿Cuál ha sido el momento en sus vidas en que nos han visto como, o sea, la cosa que les ha impactado de cada uno de nosotros? Yo comienzo. A mí lo que más me ha impactado, yo ya lo he dicho varias veces, que ha sido la amistad con el Espíritu Santo, pero la forma como libran las batallas. Yo creo que en eso es en los momentos de mayor crisis, de donde yo pudiera decir, uy, no, hasta aquí, ver cómo se meten en la presencia del Señor y cómo es un ministerio resiliente por la presencia del Señor. Yo creo que esos son los momentos que más me ha inspirado. Sí, yo iba a decir algo parecido, porque pues el inspirarnos a buscar al Señor es algo que lo hacen día tras día, pero eso es algo que te inspira y te motiva, y todos quieren tener una relación con Dios, pero pues las batallas nadie las quiere vivir y sufrir. Yo tengo una imagen en mi memoria, y me va a hacer llorar, mentira. Yo tengo una imagen en mi memoria en una época muy, muy dura de su vida, pero muy, muy dura, yo creo que la peor. Y mi tita estaba detrás de la tarima y le tocaba empezar una reunión. Y estaba en las escaleras y se tiró al piso. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y le faltaban 30 segundos para salir. Y yo la veía llorando y yo decía, no va a poder salir, es que es muy duro, es que nadie sabe, es muy difícil. Y tú te paraste, te limpiaste las lágrimas y dijiste, por ti, Señor. Y subiste a la tarima y empezaste la reunión. A mí esa imagen nunca se me va a borrar, porque fue verte totalmente derrumbada, pero pararte y hacerlo por el Señor, y yo sé que también por las ovejitas. Y yo creo que esa es mi mayor inspiración, saber que, o sea, no importa lo que sea, por el Señor y las ovejitas hasta el final. Yo creo que esa imagen jamás se me va a borrar, porque para mí se me partió el corazón verte, y yo quería hacer algo, pero qué imposible. Yo era mucho más chiquita que impotente de poderles ayudar, pero verte esa resiliencia y pararte a la tarima y salir y manejar el servicio y darlo todo por las personas, esa es mi mayor inspiración. No se trataba que nos hicieran llorar. Ay, no, pero... Mi papá tiene una palabra en la oficina de él antes de salir a predicar, y dice, el día en que temo yo en ti confío. Eso lo hemos podido ver en ustedes. Uy, esa confianza plena en el Señor, ¿no? Sí. Tremendo. Gracias por estar con nosotros, por darnos esta introducción a esta nueva temporada. La mejor manera de empezar. Gracias. Buenísima la temporada. Sí, sí. Muchas No me la quiero gracias perder. por invitarnos, por tenernos en tan alta estima. No lo merecemos, pero pues gloria al Señor. No, y es un programa único. Yo no conozco algo similar y es un programa para seguir. Es un programa que uno que se vuelve uno adicto a ese programa. Que el Señor lo siga respaldando. Ay, amén. Pues, Muchas gracias. como lo acaban de decir, no se lo pierdan, compártanlo, difúndanlo. Recuerden que acá nos veremos cada 8 días, así que prepárense, porque esta temporada empieza con el pie derecho y está buenísima. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas, y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro.